El camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras: trabajo y ahorro. Benjamin Franklin. Saludos, apreciados estudiantes. Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales con su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos a través de las diferentes plataformas a distancia, las cuales nos acercan para mantenernos enfocados en nuestro proceso de aprendizaje. Recuerda que somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Así que colóquense en un lugar apropiado e iniciemos el desarrollo de esta clase, donde analizaremos la economía de la República Dominicana. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. El PIB o Producto Interno Bruto es un indicador que demuestra cuánta riqueza es capaz de generar un país. El Producto Interno Bruto dominicano tuvo un crecimiento del PIB de 4.9% en el año 2017. El país latinoamericano con mayor crecimiento del PIB fue Panamá con un 5.5%. En el lado opuesto, Venezuela fue el único país que experimentó un decrecimiento, sufriendo en 2017 una caída del 8% en su actividad económica. Después de Panamá, los países con mayor crecimiento fueron: en el siguiente gráfico de pastel podemos ver el crecimiento económico de los países latinoamericanos. República Dominicana, 4.9%. Nicaragua, 4.5%. Paraguay, 4%. Bolivia, 4%. Costa Rica, 3.9%. Honduras, 3.7%. Guatemala, 3.4%. Uruguay, 3% y Perú, 2.5%. La intervención del Estado. El Estado puede intervenir en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados. En general, el Estado tiene facultad de intervenir en prácticamente cualquier tema concerniente y que considere pertinente para la seguridad del mismo. También debe asegurar que todas las personas tengan acceso a un empleo, bienes y servicios. Se encarga además de garantizar la libertad económica, fomentar el desarrollo empresarial y controlar que no se formen monopolios. Algunos mecanismos utilizados por el Estado para intervenir en la economía son las tasas, tributos que pagan personas o instituciones por la utilización de un bien público; las contribuciones especiales, aquellas que recibe el gobierno de las personas cuando se ha hecho una obra de beneficio general. Por ejemplo, cuando se hace una autopista, todos los que viven cerca y se benefician de ella deben pagar el impuesto de valorización por beneficio general. Las cotizaciones de seguridad social, cantidades de dinero que los empresarios y los trabajadores pagan a la seguridad social a cambio de recibir prestaciones concernientes al sector salud. Los impuestos son pagos obligatorios que realizan las personas al Estado. Pueden ser directos cuando se trata de valorizar el patrimonio o indirectos cuando se paga por el intercambio de un servicio. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado IVA es indirecto porque solo se paga cuando se compra o se vende algo. En República Dominicana, el IVA se conoce como ITEVIS. Acuerdos y tratados principales. Los acuerdos de libre comercio son convenios de negocios que realizan los países con el objetivo de eliminar o reducir las barreras entre las partes. Estos tienen la finalidad de aumentar el flujo comercial de los estados. Mediante estos también se incrementa la producción de los países, crece la cantidad de empleo y de las empresas. Al mismo tiempo, los consumidores de los estados miembros tienen la posibilidad de acceder a una variedad de productos a precios asequibles. Actualmente, la República Dominicana forma parte de varios acuerdos de libre comercio.
La existencia de estos pactos es una oportunidad para los exportadores locales para llevar sus mercancías en condiciones preferenciales a diversos destinos. DR-CAFTA, Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. RD-CARICOM. Bajo este acuerdo, la República Dominicana tiene las posibilidades de exportar libre de aranceles hacia los países de la Comunidad del Caribe, CARICOM, Barbados, Guyana, Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago. RD Centroamérica. La República Dominicana tiene desde el año 1998 un pacto de libre comercio con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Gracias a este acuerdo, las mercancías dominicanas que cumplen con las reglas de origen pueden entrar a esos países sin pagar aranceles. Algunos productos entran exentos de disfrute de este beneficio. AEE-EPA. Este es el acuerdo de asociación económica entre la Unión Europea y los países CARIFORO, la Comunidad del Caribe y República Dominicana. RD Panamá. Además de estar vinculados en un acuerdo de libre comercio con Panamá a través del DR-CAFTA y del convenio DR Centroamérica, la República Dominicana tiene un pacto particular con Panamá. Se llama Acuerdo de Alcance Parcial entre República Dominicana y Panamá. Debido a este pacto, los productos que se encuentren en las listas positivas pueden entrar al llamado Puente del Mundo Libre de Impuesto Aduanero. Los productos fabricados en zonas francas que estén especificados en la lista de bienes manufacturados bajo ese régimen también tienen derecho al disfrute de los privilegios que otorga este acuerdo. La pobreza, de acuerdo con la definición que hace la Organización de Naciones Unidas, ONU, es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas. Prestemos atención a este corto video que resume las características y conceptos sobre la pobreza. Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Hoy, más de 700 millones de personas viven en extrema pobreza. Y no solo en los países en desarrollo. En los países más ricos del mundo, 30 millones de niños y niñas crecen pobres. La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos. Es uno de los mayores obstáculos para disfrutar de una vida digna. Entre sus manifestaciones figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a servicios básicos. Conlleva discriminación y exclusión social y atenta sobre los derechos humanos. La Agenda 2030 propone actuaciones para erradicar la pobreza extrema, mejorar la protección social y la cobertura de las personas pobres y vulnerables, asegurando mismas oportunidades de acceso a los servicios financieros, a los servicios básicos, a tecnologías apropiadas, a la propiedad y el control de las tierras y otros bienes y a los recursos naturales. Para todo ello se necesitan recursos, cooperación para el desarrollo y marcos normativos y políticas que tengan en cuenta las cuestiones de género, ya que la mayoría de las personas pobres son mujeres. Acabar con la pobreza es posible. Se necesita menos del 1% de los ingresos anuales de los países más ricos del mundo. Es una cuestión de voluntad política, prioritaria para conseguir la sostenibilidad del planeta. ¿Nos ponemos a ello? Y bien, ahora analicemos cómo se mide la pobreza. La medición de la pobreza se realiza por una serie de parámetros que han sido definidos por una serie de instituciones. En este sentido, la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, así como otra serie de organismos, se encargan de confeccionar una serie de indicadores que miden la pobreza que existe en el planeta. Entre estos indicadores, cabría destacar los siguientes. Índice de Desarrollo Humano, Índice de Pobreza Humana, Índice Gini, Brecha de Pobreza. Tipos de pobreza. Entre los tipos existentes de pobreza podemos distinguir una serie que tratan de medir diferentes situaciones y condiciones de pobreza. Una relación que trata de desglosar dicha medición
facilitándola y permitiendo un mayor control. Entre los tipos de pobreza existentes cabría destacar las siguientes: pobreza extrema, pobreza relativa, pobreza absoluta, pobreza infantil, pobreza rural, pobreza material, pobreza estructural, pobreza urbana y pobreza social. De esta forma, dicha relación muestra los principales tipos de pobrezas existentes en el planeta. Causas de la pobreza. Por otro lado, al igual que existen unas consecuencias, también existen unas causas por las que se puede originar la pobreza. Una serie de causas que acaban derivando en un crecimiento de la pobreza en el mundo. Entre estas causas cabría destacar las siguientes: corrupción, enfermedades, epidemias y pandemias, desigualdad, crecimiento de la población, guerras y conflictos armados, cambio climático, mal uso de los alimentos y mala distribución de la renta nacional. En esta línea, tal y como refleja la pobreza, estas son algunas de las causas que la originan. Consecuencias de la pobreza. La pobreza es uno de los grandes males que puede presentar una economía, pues la pobreza tiene una serie de consecuencias en la sociedad, las cuales empeoran el nivel de vida de esta misma. En este sentido, entre las consecuencias que podríamos destacar de la pobreza son elevada mortalidad, escaso desarrollo e innovación, violencia y delincuencia, esclavitud, escaso nivel educativo y poco desarrollo humano. Así, podríamos destacar dicha relación como las principales consecuencias de la pobreza en el mundo. La calidad de vida es un conjunto de factores que da bienestar a una persona, tanto en el aspecto material como en el emocional. En otras palabras, la calidad de vida son una serie de condiciones de las que debe gozar un individuo para poder satisfacer sus necesidades. Esto de modo que no solo sobreviva, sino que viva con comodidad. La calidad de vida abarca diversos aspectos, los cuales pueden ser subjetivos, como el disfrutar del tiempo libre para un hobby, u objetivos como el disponer de una vivienda con todos los servicios básicos. Factores de la calidad de vida. Los factores que inciden en la calidad de vida son los siguientes. Bienestar físico. Se refiere a la salud y la integridad física de la persona. Esto implica, por ejemplo, el acceso a un hospital de calidad y el vivir en una ciudad con bajos niveles de delincuencia. En ese punto, también entra el acceso a una buena alimentación, lo cual tiene que ver con la oferta disponible de alimentos, pero también con la información que se brinda al público para que pueda consumir productos que no solo sacien su hambre, sino que sean nutritivos. Bienestar material. Esto es referente al nivel de ingreso y a la posesión de bienes. Un individuo, por ejemplo, debería poder ganar al menos lo indispensable para poder cubrir sus necesidades básicas. Bienestar social. Es todo lo relacionado a la interacción con otras personas. Nos referimos, por ejemplo, a gozar con un grupo sólido de amistades y un ambiente familiar saludable. Aquí figura además la participación en actividades comunitarias, donde se facilite la integración entre los miembros de un barrio o de un grupo social. Bienestar emocional. Se trata del aspecto psicológico. Se relaciona con el desarrollo de una alta autoestima y la estabilidad mental. Desarrollo personal. Significa que la persona siente que está cumpliendo sus aspiraciones sintiéndose realizada. Esto implica que el individuo puede llevar a cabo, por ejemplo, los estudios que desea, acceso a educación y puede desempeñarse en el campo laboral que es de su mayor interés. Índice de desarrollo humano. Una forma de medir la calidad de vida puede ser el índice de desarrollo humano. Este es un indicador nacido de la mano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, que mide el nivel de desarrollo de cada país atendiendo a variables como la esperanza de vida, la educación o el ingreso per cápita. El indicador es realizado desde el año 1990 por parte de la ONU, sustituyendo los análisis del crecimiento previos, los cuales no enfatizaban el aspecto humano y su desarrollo y solo se centraban especialmente en el punto de vista más del bienestar económico. Es decir, anteriormente solo se observaba el crecimiento del Producto Interno Bruto. La inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo.
Presten atención al siguiente material donde se detallan otros conceptos interesantes. ¿Sabes qué es la inflación? ¿Has escuchado alguna vez en los noticieros este término sin entender a qué se refiere? Yo igual. Así que investigando, encontré esta definición. La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. ¿Quedó claro? ¿No? Lo que sí entendemos es que es un aumento en los precios, pero para que se considere inflación debe ser sostenido, es decir, de manera constante. Si los precios aumentan solamente una vez al año, no es inflación. También el aumento de los precios debe ser generalizado, es decir, que el aumento de un solo bien o servicio tampoco es inflación. Los precios de los bienes y servicios pueden aumentar o disminuir, pero cuando la mayoría de los precios sube, podría ser inflación. Por ejemplo, imagina que vives en un país donde cada semana el precio de todos los productos sube 5 pesos. Y supón también que quieres ahorrar para comprar un teléfono celular. Para esto tienes que tomar en cuenta que el precio de este aumenta 5 pesos semanalmente. Es decir, cada semana que pasa necesitarás más dinero para comprar el mismo celular. En este ejemplo, los precios suben de manera sostenida, es decir, cada semana, y generalizada, ya que aumentan los precios de todos los productos, no solamente el del celular. Ya que no es posible dar seguimiento a todos los precios de la economía, se selecciona una canasta con bienes y servicios representativos que consumen los hogares. Con base a dicha canasta, se calcula un indicador que representa los precios de todos estos bienes y servicios de una economía. A este indicador se le conoce como índice de precios al consumidor, cuya variación porcentual sirve para medir la inflación. Es decir, si durante 2010 las personas pagaban 100 pesos por estos productos y en 2011 comprar estos mismos productos les costó 111 pesos, significa que hubo una inflación del 11%, ya que las personas requirieron 11 pesos más para comprar exactamente lo mismo. Y bien, ahora analicemos las consecuencias de la inflación. Muchas veces se habla que la inflación es buena, pero no es que sea buena en sí, sino que aunque suban los precios de una economía, los salarios también suelen subir acorde a esa subida de precios. Así pues, al final, el poder adquisitivo de los ciudadanos se mantiene estable. Las consecuencias de la inflación pueden ser positivas o negativas. El alza en los precios ayuda a reducir el valor de las deudas, tanto de los hogares como de las empresas y el gobierno. Esto se debe a que si hay inflación en una economía y nuestros salarios suben al mismo ritmo, pero la deuda sigue siendo la misma que antes, el valor real de la deuda será menor que antes de que subieran los precios. Es el engranaje del capitalismo. Pérdida del poder adquisitivo. Si la subida de los salarios no es por lo menos igual a la subida que hay en los precios, el poder adquisitivo bajará. Podríamos alegrarnos si nos suben el sueldo un 10% en un año, pero si la inflación ha sido del 20%, en realidad podemos comprar un 10% menos con ese salario. Disminuye el ahorro. La inflación provoca que el dinero pierda valor, por lo que motivará a consumir y gastar el dinero en vez de ahorrarlo, ya que si el dinero va a valer menos en el futuro, los ciudadanos e inversores preferirán gastarlo ahora. ¿Cómo se calcula la inflación? Dada la dificultad de calcular la variación de todos los precios de una economía, existen dos principales indicadores para conocer cuánto está subiendo los precios. Un indicador aproximado es el índice de precios del consumo IPC, que está compuesto por grupos de bienes y servicios, desde alimentos, ropas, medicinas, hasta comunicaciones, transportes, viviendas y ocio. Otra manera de calcular la inflación es mediante el deflactor del PIB, que tiene en cuenta la variación de precios de todos los bienes y servicios producidos en un país. La inflación se puede producir por 4 razones. Por un aumento de la demanda, cuando aumentan los costes de las materias primas, por las propias expectativas y aumentos de la oferta monetaria. ¿Qué es distribución de la riqueza? Se entiende por distribución de la riqueza o distribución de la renta la manera y proporción en que la riqueza económica es repartida
entre los diferentes extractos sociales o sectores de un determinado país o sociedad, la cual resulta del conjunto de actividades productivas que se desarrollan. Mientras que el PIB mide el dinero que ingresa en una sociedad a partir de su actividad productiva, la distribución de la riqueza mide cómo es repartido. Este tipo de análisis permite evaluar si existe o no desigualdad económica y cuáles son sus características. Se trata de un término fundamental en los estudios de la macroeconomía, ya que la distribución de la riqueza funciona como un indicador de la desigualdad social. Este término suele ser invocado en diversos análisis sociales para evidenciar las desigualdades que requieren ser atendidas. Por ello, este amplio uso en enfoques como estudios marxistas, aunque no exclusivamente. La distribución de la riqueza está determinada por un conjunto de variables de diferentes índoles, a nivel macro o micro, como el modo en que las empresas y hasta los hogares gestionan sus recursos. Sin embargo, el Estado juega un papel fundamental a la hora de garantizar una cierta equidad de la distribución de la renta, la cual tiene que ver con las políticas de Estado, como materia tributaria, leyes sobre la inversión nacional o internacional, leyes de importación o exportación y política económica general. En algunos estudios, la distribución sobre la renta se evalúa a partir de variables como la geográfico-espacial, tomando en cuenta las diferencias entre sujetos de diversas regiones o a partir de análisis de los sectores productivos, tales como los servicios, la industria o la agroindustria. Existen diversos sistemas para calcular la distribución de la renta o de la riqueza, tales como la curva de Lorenz o el índice de Gini. La pobreza en nuestro país se relaciona estrechamente con las inequidades, es decir, con la distribución de la riqueza o los ingresos monetarios de manera desigual. El coeficiente de Gini de nuestro país para el año 2016 corresponde a un valor de 0.4683, lo que refleja que la riqueza se encuentra concentrada en una parte reducida de la población. Al comparar las 10 regiones de desarrollo de nuestro país, se observa que la mayor desigualdad se registra en la región metropolitana con un 0.482 de coeficiente de Gini. Le sigue Enriquillo con 0.479 y Yuma con 0.452. Muy bien, hemos llegado al final de la clase de hoy, en la cual analizamos de manera precisa aspectos importantes de la economía, los acuerdos comerciales, la pobreza, la inflación y todo lo concerniente a la calidad de vida. Ahora te invito a que escojas 3 compañeros de clase para que socialicen sobre lo aprendido. Nos vemos en otra oportunidad.